Bueno, buenas noches para todos. Qué bendición, una noche más, la clase final de este maravilloso y fascinante tema, como les decía ahora el pastor, el Apocalipsis. De verdad son pocas clases, 4 clases son muy pocas, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para poder que lo que vamos a ver les quede a ustedes muy claro. Así que hoy va a ser una noche en la que vamos a tener un cierre con broche de oro, como son las cosas del Señor, porque vamos a comprender absolutamente todo lo que está destinado para los últimos tiempos. Así que nada, por favor, te distraiga, ponte allí atento, trae tu Biblia, tu cuaderno de notas para que puedas apuntar cualquier inquietud que tengas o lo que de repente el Señor hable a tu corazón. Entonces, por favor, allí lo apuntas. Y bueno, el Apocalipsis en términos generales, como lo hemos visto hasta hoy, apunta en una sola dirección, ¿verdad? Como lo hablábamos en la primera clase, apunta a Jesús. Y como apunta a Jesús, pues es indudable que nos haga a nosotros una invitación. El Apocalipsis nos hace una invitación y es una decisión. ¿Estamos con Cristo o estamos sin Él? Es sencilla. O estás con Cristo o estás sin Él, ¿verdad? Lo que pasa es que esa decisión es sencilla, pero trae repercusiones eternas para tu vida. Y hoy lo vamos a entender mucho más claro, ¿verdad? Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Hoy vamos a ver, quedamos en la última clase, en la séptima trompeta, ¿recuerdan? Quedamos allí en ese momento crucial en el que ya habíamos visto los sellos, vimos las trompetas, ya estábamos en todo el ambiente de la tribulación y ya iba a sonar esa séptima trompeta. Entonces vamos a compartir en este momento la pantalla. Denme un segundo, por favor. Denme un segundito, yo comparto acá. Bueno, allí que ya está compartiendo. Entonces vamos a ver esta noche la revelación de Jesucristo. Como vemos allí esa imagen, esa guerra titánica esta noche va a tener un desenlace y todos conocemos ya el desenlace, ¿verdad? Pero vamos a conocer los detalles. Vamos a ver el preludio de las copas, vamos a ver los ángeles activos, superactivos, los ángeles de Dios, que son los siervos de Dios en el cielo, trabajando permanentemente, bajando, subiendo con mensajes, pero vamos a ver lo grande de la misericordia de Dios, porque aquí vamos a entender qué tan grande es la paciencia de Dios cuando Él dice que no quiere que ninguna criatura se pierda. Es verdad. Pero también vamos a ver al final la ira de Dios para aquellas personas que están aún diciendo, ¿por qué Dios permite esto o aquello? Hoy vamos a entender qué es lo que Dios tiene preparado. Para que nos ubiquemos nuevamente, por favor, miremos este diagrama. Recuerden que venimos desde el capítulo 1 de Apocalipsis, ya estamos llegando al capítulo 8 casi, y estamos ya en este momento del periodo de la tribulación. Si ustedes ven, en la parte de abajo habla periodo de tribulación, están los sellos, las trompetas, las copas, pero en la parte de arriba vemos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo en el cielo, mientras aquí abajo en la tierra toda la tribulación, la condenación, todo el caos, todo lo que ha ocurrido a través de la manifestación del anticristo, ¿verdad? Entonces vamos para empezar a enfocarnos lo que ocurre en el cielo. Recordemos que la iglesia del Señor es raptada, como ya lo estudiamos en las clases anteriores, llega al cielo y allí va a participar de 2 eventos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y posteriormente regresaremos con el Señor a la tierra, en un regreso glorioso, en majestad, en gloria y en poder. Entonces vamos a ver el tribunal de Cristo, esta primera parte. Perdón que se me fue. Bueno, este tribunal de Cristo no debemos mirarlo como el juicio, donde Dios de pronto nos juzga por nuestros pecados. No, allí lo que debemos de tener en cuenta en ese tribunal de Cristo es que va a haber un enfoque especial hacia los creyentes. Y recordemos, estamos la iglesia del Señor, los cristianos allí. El enfoque es que los cristianos, los creyentes, reciban sus recompensas, ¿verdad? Pero también en 2 de Corintios 5:10 y en Romanos 14:10, 12 se nos enseña de que nosotros debemos de dar cuenta de nuestras vidas. Así lo dice la Escritura, que tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en la vida,
sea malo o sea bueno, y de todo lo que hayamos dicho, sea malo o sea bueno. Entonces, en ese sentido es que vamos a entrar en ese tribunal de Cristo. Primera de Corintios 3, del 13 al 15, en la versión NBI dice, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué significa esto? Que cada obra que nosotros hacemos en esta vida está allí escrita y tenemos que responder por ella, sea buena o sea mala, dependiendo del trabajo de cada uno de nosotros. Así que muchas veces nos angustiamos, ¿verdad? Por el trabajo de otras personas. O de pronto vemos que otras personas nos gustaría que otras personas sirvieran de aquella o tal manera. O que aquellas personas hicieran o cambiaran tal cosa, ¿verdad? Pero ten paciencia y tranquilidad, porque todos vamos a compadecer por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Ahí tengo esas llamas de fuego. Imagínate tus obras pasando por las llamas. ¿Cómo serán esas obras? Si son buenas delante de Dios, entonces ellas pasarán al otro lado. Pero si no son buenas, se consumirán. Es decir, que quien tiene los ojos sobre lo que nosotros hacemos o no, de la forma en que servimos o no, es Cristo Jesús. Podemos a la humanidad entera engañar, pero a Él nadie lo engaña, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a enfrentar lo que yo llamo el examen final, ¿sí? Nos hemos preparado, imagínense cuando estaban en la universidad, cuando estaban en el colegio, que uno tenía el examen final. Ese examen final uno lo guardaba, lo cuidaba, ¿verdad? Uno se preparaba para ese momento. Tal cual nos va a pasar en el tribunal de Cristo. Aquí el maestro será nuestro amado Señor Jesús. Delante de Él tendremos que responder por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Lo malo no será para condenación, porque recuerden que la palabra es muy clara y dice que cuando nosotros hemos recibido al Señor y nosotros obedecemos sus mandatos y perseveramos en la fe de Cristo, ya no hay para nosotros condenación, ¿verdad? Somos salvos, pero eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad. Hay una diferencia entre la condenación y la responsabilidad. Quiere decir que seremos allí juzgados y vamos a responder, pero no vamos a ser condenados. Ya la salvación por fe no la hemos ganado. Pero ¿cuáles son esas cosas por las cuales vamos a responder? Una de ellas, que también obedecimos a la gran comisión que está en Mateo 28 del 18 al 20. Ojo, iglesia, aquí estos hay que tomar nota, porque esas son las cosas que nos van a evaluar. Entonces, ¿qué también estás haciendo hoy tú? El mandato de la gran comisión, número 1. 2, ¿qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado? Romanos 6, del 1 al 4. Recuerden que esto está siendo grabado y va a quedar allá en YouTube para que tú después lo consultes y puedas mirar las citas bíblicas. Y tercero, ¿qué tanto controlamos nuestra lengua? Santiago 3, 1, 9. Tremenda esta última, ¿verdad? Creo que muchos fallamos o todos fallamos por aquí, porque a veces somos muy rápidos en el hablar, somos muy rápidos en el juzgar, somos muy rápidos al abrir nuestra boca, ¿cierto? Y tengamos cuidado, debemos controlar ese pequeño músculo que incendia, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Allí entonces tenemos que por estas tres cosas delante del Señor responder. Pero también en Hebreos 13, 17 hay un llamado especial para los que son pastores y también para los que son líderes en toda la iglesia del Señor. Y es que Hebreos 13, 17 nos habla de que nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores, ¿verdad? Sujetarnos a ellos en la primera parte. Y eso a todos los pastores les gusta, maravilloso. Pero la segunda parte del versículo nos dice como quien ha de dar cuenta, ¿sí? Como quien ha de dar cuenta de sus ovejas, de cómo las ha cuidado. Entonces también los pastores y líderes que trabajamos en la grey del Señor tenemos que dar cuenta de esas almas que el Señor nos ha puesto a pastorear, a cuidar, ¿verdad? Entonces miren que el examen no es muy fácil, ¿no? Pero si pasamos ese examen, vamos a ver cuáles son las coronas que nosotros vamos a recibir. Denme un segundo, se me fue otra vez. Un momento.
Ay, espérenme un momento, qué pena. Primero, la corona de gozo. Son 5 coronas que están disponibles para nosotros en este momento. La primera, corona de gozo, está explicada en Primera de Tesalonicenses del 2:19. Para los que ganan otras almas para Cristo. Esta es muy interesante. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? Pregúntate tú mismo, ¿verdad? Segundo, la corona de justicia. Está en 2 de Timoteo 4:8. Para los que aman la venida de Cristo. Para aquellas personas que todo el tiempo están anhelando que el Señor llegue, anhelando su llegada, que todo el tiempo están allí alertas, dispuestos, entendidos en estos tiempos. No para aquellos que dicen, no, pues desde hace 2000 años están diciendo que Cristo viene. No, eso todavía no, se demora. ¿Quién sabe cuándo? Nadie sabe el día y la hora, pero el mismo Jesús dijo, vengo pronto, ¿verdad? Entonces tenemos que estar hoy esperándolo, pero mañana amanecemos dispuestos a trabajar en su obra, a esforzarnos, a correr la buena carrera de la fe, pero también a esperarlo. Tercera, la corona de gloria para los que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios. Está en Primera de Pedro 5:4. La corona de gloria, imagínate, para aquellos que enseñan, que predican, que se la pasan una y otra vez en esta gran misión. Cuarta, la corona incorruptible, para los que corren la buena carrera de la vida cristiana. Esta está en Primera de Corintios 9:25. Esta es una de las coronas más difíciles, ¿verdad? ¿Cuántas personas conocemos que han empezado en el camino y se han retirado? ¿Cuántas personas conocemos que han dado pasos de fe, han decidido seguir a Cristo y se han retirado porque la carrera ha sido muy dura, ¿verdad? La carrera de la fe, la carrera de la vida cristiana es como una escalera y no es fácil. Y corremos, cada uno de nosotros corremos con diferentes pruebas, con diferentes altibajos, con diferentes momentos en nuestra vida que son propósitos de Dios para irnos afirmando, para irnos estableciendo en su reino. Pero debemos de resistirla. Esa es la corona incorruptible. Y la quinta, la corona de la vida, para los que sufren por el nombre de Cristo, para aquellos que han dado su vida por Él, para aquellos mártires, pero también recibimos la vida eterna simplemente al confiar en Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Recibimos la corona de la vida, que es la vida eterna. Esta está en Apocalipsis 2:10. Hoy la pregunta es, ¿cuál es tu meta? Yo quiero que reflexiones un poco en cuáles son las metas que tú tienes a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo, aquí en esta vida. Y quiero que sepas que ninguna de esas metas, por grandes propósitos, buenos propósitos en tu vida que sean, ninguna de esas es mayor que alcanzar una de estas coronas, ¿sí? Porque estas coronas son para la eternidad. Lo que tú te propongas en esta vida, que está bien hacerlo y está bien proponérselo, eso no está mal. Lo que te propongas en esta vida y lo alcances en esta vida como tu meta, como tu logro, como tu objetivo, quedará en esta vida, ¿verdad? Pero si te propones alcanzar una de estas coronas, si te propones aguardar una de estas coronas, eso no te será quitado, será eternamente. ¿Ok? Entonces, hoy la invitación es a que te propongas alcanzar una de estas 5 coronas. Ahora seguimos con la cena de las bodas del Cordero. Entonces, está en Apocalipsis 19, del 7 al 10. Esta es una fiesta. Sabemos que una boda es una de las reuniones o uno de los eventos más importantes que nosotros, la humanidad, vivimos, ¿verdad? En una boda, ¿qué encontramos? Un gran banquete, un lugar adornado, perfectamente organizado para los invitados. Exactamente es lo que nosotros vamos a encontrar en el cielo. Es un evento, es el evento más importante al cual te hayan invitado. Y es un evento en el cual tú vas a gozar de las delicias del cielo. O sea, son cosas inimaginables. No podría yo decirles qué cosas son porque nuestra mente limitada no nos alcanza a dar la capacidad para entender qué es lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Pero es un momento sublime, es un momento glorioso, es un momento de canto triunfal.
Es un momento especial. Apocalipsis 19, me voy a permitir leerlo rápidamente. Del 7 al 10 dice, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Sí ven? Aleluya a nuestro Rey, porque Él reina, porque esto nos lo tiene guardado, nos lo tiene preservado para cada uno de nosotros. Bueno, y en medio de todo eso estamos nosotros, esto que acabamos de ver es lo que está ocurriendo en el cielo, ¿verdad? Está ocurriendo en el cielo, estamos allí, la iglesia del Señor, con gozo, con alegría, en ese canto triunfal. Pero mientras tanto, aquí en la tierra todo está al revés, todo está peor, cada vez peor. Recordemos que en el inicio de esa gran tribulación, el anticristo se ha manifestado, se manifiesta como un hombre de poder, ¿verdad? Lo habíamos hablado, vimos sus características, y este hombre de poder lo que hace es unir al mundo entero en una unidad falsa y engañosa. Y lo que hace es, a través de toda la circunstancia política y económica del momento post el rapto, él toma poder, él toma ventaja y dice paz y seguridad, ¿verdad? Y quiere digamos que se muestra favorable hacia Israel, a querer protegerlo de los otros países que lo están asediando. Durante los 3 años y medio iniciales, que es la primera parte, durante esos 3 años y medio él se muestra amable, se muestra en paz, se muestra que quiere sacar adelante un gobierno justo para todas las personas y sobre todo muestra su favor a través de Israel, quiere proteger a Israel. Apocalipsis 15, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las 7 copas también se conocen como las 7 plagas postreras. La realidad es que esa ira de Dios está muy claramente explicada en Romanos 1, del 18 al 20, y dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es que Él ampliamente se ha manifestado a la humanidad, es que Él ampliamente ha promulgado su palabra, que nomás es mirar la creación y allí nos vamos a dar cuenta de que Dios existe, que no hay excusa, que todo ha sido manifestado y que no hay excusa. ¿Sí? Esa es la realidad de la ira de Dios. Bueno, ¿qué ocurre entre el toque de la séptima trompeta y el derramamiento de las 7 copas de la ira? Esto es un momento cumbre y clave en toda la historia del Apocalipsis. Ocurren 3 eventos que son eventos extraordinarios, son eventos que los voy a nombrar rápidamente para que podamos entenderlos un poquito. Y estos eventos están en el capítulo 7, 10 y 11 del Apocalipsis. El primer evento son los 144,000 sellados. ¿Qué es esto? Aquí nos está hablando, dice en el versículo 1 de ese capítulo 7, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos 4 ángeles traen un mensaje, descienden 4 ángeles por todos los lados de la tierra, por eso es que está hablando del norte, del sur, de los 4 ángulos de la tierra. Y estos ángeles traen una noticia importante, y la noticia que traen es de que van a sellar a unos escogidos. Y dice allí en el versículo 4 que los ángeles sellarán a 12,000 personas de cada tribu de Israel. Las tribus de Israel son 12, ¿verdad? Ya las conocemos. Entonces, 12,000 personas por cada tribu, eso nos da 144,000 que son los escogidos. Esto es un tratamiento de Dios con el pueblo de Israel, ¿sí?
Esto no tiene nada que ver con algunas falsas doctrinas, sobre todo la de testigos de Jehová, que habla sobre que los testigos de Jehová son esos 144,000 escogidos. Esto no tiene nada que ver con esto. Estos escogidos son personas judías del pueblo de Israel que han recibido y han aceptado a Jesús como su Mesías. Y ellos son sellados con un propósito especial de Dios. Ellos van a estar hablando del Mesías durante todo este tiempo de tribulación. Ellos son los que van a estar allí hablando acerca del Mesías y más adelante veremos un poquito cómo se desarrollan ellos, qué es lo que hacen en medio de la tribulación. Luego el Apocalipsis 10 nos habla del ángel con el librito. El ángel con el librito no es más que un ángel con muchísima autoridad que viene, dice el versículo 1 del capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Sí ven? Tiene aquí unas características, toda esta descripción simbólica que nos habla aquí el Apocalipsis, de que tiene en su cabeza un arco iris, de que está envuelto en una nube, de que tiene el rostro como sol, de que las piernas son como columnas de fuego. Es una descripción simbólica que nos denotan autoridad, que nos denotan poder, que nos denotan que es un ángel fuerte, es uno de los ángeles principales de Dios, no es Jesús. Es un ángel principal. ¿Y qué viene a decir este ángel? Este ángel desciende con esa autoridad y ese poder a dar un mensaje. Y ese mensaje como un juramento profético que Dios hace. Está en el versículo 5, 6 y 7. Dice así. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ese es el mensaje que ese ángel trae. Él viene a decir, mira, de parte de Dios vengo yo a jurar un juramento profético de que las palabras de Dios son infalibles y que el tiempo se agota, de que todo lo que el Señor ha profetizado desde el Antiguo Testamento está por cumplirse. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje de este ángel. Y luego nos encontramos en el Apocalipsis 11, todo lo que les estoy diciendo está ocurriendo en medio de todo el proceso de la tribulación y gran tribulación, y está ocurriendo en la tierra, ¿verdad? Ahora nos encontramos entonces con los dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Esos dos testigos, muchos dicen que son Moisés y Elías, pero hay una discusión escatológica de si son Moisés o Elías o no. Recordemos que Moisés y Elías, el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado y Elías fue arrebatado, ¿no? En un carro de fuego. Entonces, puede que sean estos dos, o si no son estos dos, independientemente si son o no, van a tener autoridad de parte de Dios para hablar. Dice que cuando ellos hablen, y por eso está la foto allí, con las bocas abiertas, dice que cuando ellos hablen, saldrá como fuego, ¿sí? ¿Y qué significa eso de salir como fuego? Porque van a hablar la verdad. Recordemos que durante este tiempo el anticristo lo que ha hecho es influenciar las personas, dañar sus mentes, corromper sus mentes, influenciarlos a que deben de adorarlo a él, a que él es la máxima divinidad en la tierra, a que Dios no existe, va a empezar a blasfemar en contra de Dios y la gente va a decir qué hombre tan valiente. Ahora en el capítulo que sigue vamos a ver un poquito de eso. Entonces, estos hombres se levantan en contra del anticristo a hablar verdad, a decir este hombre está mintiendo, este hombre los está engañando, este hombre, digamos que son como la piedra en el zapato para el anticristo, ¿verdad? Ellos empiezan entonces, les dicen que son fanáticos cristianos, que están mal, que dicen locuras, que están locos. Bueno, llega un momento en el versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, no antes. Quiere decir que ellos han venido a hablar lo verdadero, ¿verdad? El testimonio de Dios. Cuando ellos hayan acabado de hacer lo para lo cual fueron enviados, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia es el anticristo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que cuando pase el tiempo de sus profecías, Dios mismo permitirá que los maten. Ellos serán muertos en la plaza de Jerusalén, allí en la mitad de la plaza de Jerusalén. Dice el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. ¿Por qué habla de Sodoma y Egipto? Por dos cosas. Porque en ese momento Jerusalén será como Sodoma. El nivel de corrupción será tan alto, habrá tanta perversión que será espiritualmente como Sodoma. ¿Y por qué Egipto? Porque va a estar espiritualmente esclavizada al anticristo. Entonces, por eso habla de esas dos ciudades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen estos dos testigos, pero, oh sorpresa, versículo 11 nos dice que después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Estos dos testigos no quedarán muertos allí en la plaza de Jerusalén. Durante los 3 días siguientes, el mundo entero hará fiesta porque estos hombres murieron, ¿verdad? Porque se han levantado en rebelión en contra del anticristo, pero a los 3 días Dios los levantará, les dará vida y subirán al cielo. Y la voz de Dios se escuchará desde el cielo diciéndoles, suban acá. Y todas las personas temerán, correrán de un lado a otro, habrá un gran terremoto, dice el versículo 13, pero ni así creerán. Este terremoto será muy fuerte, versículo 13 del capítulo 11 que estamos leyendo, pero ni así creerán. ¿Ok? Entonces, estos 3 eventos ocurren simultáneamente. Pero ahora nos vamos a enfocar en el Apocalipsis 12. Este Apocalipsis 12, les cuento, es uno de los capítulos más apasionantes que tiene el libro de Apocalipsis. Solo este capítulo podríamos tener una charla, yo creo que unas 4 o 5 clases, porque en este capítulo está explicado el conflicto entre Israel y Satanás. Este capítulo 2 es muy importante que todos lo entendamos muy bien, ¿verdad? Vamos a poner atención. Dice el capítulo 12. Esto va a ocurrir entre el toque de la séptima trompeta y el primer derramamiento de la primera copa. Un segundo, capítulo 12, dice así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí en este capítulo vamos a ver cosas del pasado, del futuro, vamos a ver cosas literales, simbólicas y vamos a ver cosas que ocurren en el cielo y en la tierra. El sol, la luna y las estrellas representan a Israel y a sus 12 tribus, ¿sí? Aquí en Génesis 37, del 9 al 11, recordemos el sueño que tuvo José. ¿Sí recuerdan el sueño que tuvo José con el sol, la luna y que 12 estrellas se inclinaban a favor de él, ¿verdad? Esto digamos que es lo que estamos viendo en este momento. El sol, la luna y las estrellas son del pueblo de Israel, ¿sí? Y las 12 tribus son la corona la diadema con las 12 estrellas. Allí está representada las 12 tribus de Israel. Dice también, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La angustia del alumbramiento de esta mujer que está encinta significa los conflictos y tormentos que el pueblo judío ha experimentado. Todo lo que el pueblo judío ha pasado. ¿Por qué? Por ser el pueblo que trajo en carne a Jesús, al Salvador. Desde el momento en que el Señor Jesús viene al mundo, o sea, hay una guerra de Satanás tremenda por querer matarlo. Recuerdan, hay muchas cosas hizo Satanás para que Jesús no naciera, ¿verdad? La matanza de los bebés con Herodes, hizo hasta lo imposible para que Jesús no naciera. Entonces, el capítulo 3 dice, perdón, el capítulo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a hablar un poquito de esto. Ese hijo varón que regirá con vara, si lo vemos en Apocalipsis 19, 15 también lo habla así, y en el Salmo 2, versículo 9 también habla de Jesús como ese varón que va a regir con vara de hierro. Entonces aquí el hijo que va a tener representa a Jesús, ¿verdad? Y la autoridad que él va a tener sobre el mundo. En Isaías 9, del 6 al 7 también lo vemos, cuando dice que un niño nos es nacido y que su nombre será admirable, consejero, bueno, en fin.
príncipe de paz, etcétera. ¿Sí? Desde Isaías está profetizándose esto. El dragón escarlata que habla allí, en el versículo 3, dice, apareció otro señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Este dragón escarlata es Satanás. Su color significa el derramamiento de la sangre, porque él es homicida desde el principio, ¿verdad? Eso es lo que lo alimenta a él. Es el archienemigo de Dios, de todo el plan de Dios desde el principio de la creación. Es tu enemigo, es mi enemigo, es el verdadero enemigo que tenemos. Es un hombre despreciable, es un ser despreciable, es un ser peligrosísimo, el más peligroso de toda la creación. Vamos a ir conociéndolo en el capítulo que sigue ahora, el capítulo 13 del Apocalipsis. Y esas 7 cabezas, esos 10 cuernos, esas diademas que están representados ahí, es lo que representa el dominio de Satanás sobre el mundo, sobre los países del mundo, sobre las naciones del mundo, sobre los reinos del mundo que están representados allí, que él los va a dominar hasta el último día, ¿no? Hasta que suene la última trompeta. Esto también está profetizado en Daniel 7:7. Hay una parte, perdónenme, en el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sustente por 1260 días. Si miramos esto, aquí este pedazo del versículo 6 del capítulo 12 nos está hablando de un momento específico de la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Quién es la mujer? Israel, ¿verdad? Que dio a luz a Jesús, el pueblo que dio a luz al Mesías. Dice aquí al principio, esta mujer está llena de sol, coronada con diademas, etc. Pero ya en el versículo 6 está huyendo al desierto. Ahí es cuando está ocurriendo la gran tribulación. Hay unos escogidos del Señor y un pueblo de Dios que que huyen al desierto para protegerse en medio del desierto. Al final de la guerra, cuando ya llega la guerra del Armagedón, hay unos israelitas que huyen al desierto. Y dice aquí, allí tendrá un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. En el calendario hebreo, los meses son de 30 días. Entonces, al final podemos dividir 1260 dividido en 360. ¿Sí? Allí nos da los 3 años y medio o los 42 meses, que son los últimos de la última parte de la tribulación, es decir, la gran tribulación. Bueno, vamos a hablar un poquitico de la Trinidad diabólica. Vamos a hablar un poquito ya del capítulo que sigue, que es el capítulo 13 de las 2 bestias. Capítulo 13 tiene como título las 2 bestias. Entonces, la Trinidad diabólica son el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es Satanás. Miren cómo él quiere imitar a Dios en absolutamente todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, así como Dios tiene una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, asimismo el enemigo quiere imitarlo de la misma forma. El dragón es Satanás, el ser diabólico, el archienemigo, todo el que les he hablado. La bestia es su hijo, es su creación perfecta, es el anticristo, encarnado, hecho hombre, ¿sí? Que le da poderes, le da muchas cosas malévolas para que pueda someter a la humanidad. Y el falso profeta es un hombre también que estará en esta última parte haciendo lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros los creyentes? El Espíritu Santo nos guía, la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. El Espíritu Santo nos lleva a esa comunión con el Señor, ¿verdad? El falso profeta lo que tiene que hacer es decir a toda la humanidad entera, adórenlo a Él. ¿Sí? Va a estar todo el tiempo alrededor de la bestia, alrededor del anticristo, ayudándole en su camino, abriéndole paso, estableciendo un reino diabólico de maldad y todo el tiempo estará permitiendo que las personas le adoren, ¿sí? Es un sistema engañoso que estos tres van a organizar para prometerle al mundo paz,
para prometerle al mundo lo que la humanidad está esperando. Ese es el nuevo orden mundial. Entonces, ese reino diabólico tiene varias características. Digamos que esos 3 años y medio finales de la tribulación, de la gran tribulación, tienen estas características. Primero, coalición mundial. Todos los países se unirán bajo un propósito. Habrá un sistema económico, político, religioso unificado, ¿verdad? Recuerden que hablábamos en la clase número 2 de que todo en el mundo en este momento está confabulándose hacia esa unidad. Hacia allá está caminando el mundo en este momento, ¿sí? Y que había incluso en este momento una unidad social porque incluso la tecnología estaba permitiendo de que haya todo digamos que globalizado. Hablábamos de eso. Hablábamos también de que lo que se espera en la economía con todo lo que ha pasado es, verdad, una catástrofe económica en la que la principal país, digamos que las potencias principales caerán y resurgirá, será necesario que esto pase para que resurja un nuevo poder económico, unificando incluso las monedas de todos los países, ¿sí? Entonces, hacia allá vamos caminando, pero en el momento de la tribulación y la gran tribulación, ya eso estará por sentado, ya estará desarrollado, ya hay una coalición mundial. Se fusionarán los peores imperios conocidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese gobierno del anticristo, en ese sistema que él va a crear, todos los imperios que nosotros hemos conocido anteriores, que han sido tiranos, que han sido autocráticos, que han sido altivos, como Babilonia, como Egipto, como Media, Persia, Grecia, Roma, que incluso sus reyes hicieron pasar por Dios, hicieron que les adoraran. Recordemos en Babilonia, Nabucodonosor, cuando salía y miraba la ciudad y decía, todo esto es por mi mano, y el pueblo lo adoraba, y le decían que era el favorito de Nebo, una de las divinidades que tenía, ¿verdad? En Egipto, los faraones creían que ellos eran el dios Horus encarnado en la tierra y todo el pueblo los adoraba como dioses. Igual en Media, en Persia, en Grecia, los reyes de estos imperios fueron atroces contra la humanidad, ¿verdad? Y se hicieron pasar por Dios. Entonces, todas esas características de esos reinados las va a tener en uno solo, que es en el anticristo. Va a ser un gobierno engañador y va a tener una resurrección mentirosa. Vamos a leer ese pedazo. Quiero detenerme acá un momento porque es un punto importante. Denme un segundo. Bueno, se me escapa en este momento. Ya, versículo 3 del capítulo 13 que estamos hablando. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa esto? Que en medio de todo este proceso, este anticristo tendrá una herida de muerte, pero hará una resurrección mentirosa. Muy seguramente el falso profeta lo resucitará, pero nosotros sabemos que eso es imposible, ¿verdad? La vida está contenida en Dios y en su Hijo, a quien le ha dado potestad. Eso lo vemos también en Juan. O sea que esa es una resurrección mentirosa, pero sin embargo toda la tierra lo adorará por eso. El mundo lo adorará. El mundo que no ha aceptado la resurrección de Jesús aceptará como una gran victoria, como un gran evento, la resurrección de este anticristo, ¿sí? Bueno, este hombre ejercerá poder destructivo por 42 meses, los últimos 3 años y medio, y ahí es donde pondrá la marca que conocemos nosotros como el 666, ¿cierto? Es la marca del nuevo sistema unitario mundial, en frentes y en las manos. Consolida a través de esta marca el control sobre la humanidad. Habrá unificación de la religión, de la educación, del comercio. Si las personas no tienen esta marca, si no te metes a ese sistema unitario mundial, entonces no vas a poder recibir sistema de salud, no vas a poder recibir sistema educativo, no vas a poder comprar ni vender como lo dice la palabra. En el versículo, en ese mismo capítulo donde estamos,
versículo 16 decía, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene una persecución contra los creyentes, porque los que... ¿Aló? ¿Sí? Ok. Viene una persecución contra los creyentes en este momento. Los van a llamar fanáticos porque no se quieren colocar la marca, y no solamente eso, aquellos que no se dejen colocar la marca no solamente no podrán tener acceso a estas cosas básicas, sino que además serán perseguidos, ¿verdad? Lo que hablábamos en el capítulo anterior. El que realmente quiera salvarse, tener salvación, tendrá que entregar su vida. Bueno, luego de esto viene el mensaje de los tres ángeles, capítulo 14 del Apocalipsis. Miren, estos tres ángeles tienen una función especial. Ya está a punto de terminarse los tiempos, ya está a punto de derramarse la copa de la ira del Señor. Pero es tan misericordioso el Señor y tiene tanta paciencia que envía a estos tres ángeles. Está en Apocalipsis 14, del 6 al 13, con tres mensajes. El primero, recorre la tierra entera predicando el evangelio, diciéndole a la gente que teman a Dios y que adoren a Dios, porque si no lo hace, la hora del juicio ya ha llegado. El segundo ángel dice que Babilonia ha caído, que la gran ramera, como la llama la palabra de Dios, ha caído, es decir, ese sistema religioso abominable, engañador, idólatra, ha caído, que ya llegó el tiempo de que se terminara. Y el tercero dice una advertencia: quien adore la bestia y quien reciba la marca recibirá la ira de Dios y tendrá tormento eterno. Este es un mensaje severo, es un mensaje con severidad, ¿sí? Como de alerta. Entonces, digamos que hasta ese último momento, Dios está permitiendo, está enviando mensajes, está hablando, está diciendo al pueblo: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, no reciban la marca, vuelvan a mí, y ni así hay arrepentimiento, ¿verdad? Y llegamos al tema final. Llegamos entonces en este tema final de la gran tribulación, Apocalipsis 15 del 1 al 4, donde es la última serie de juicios de Dios para acabar con el anticristo y todos sus demonios, ¿verdad? Apocalipsis 15, 1 al 4 nos habla de el preludio de esas copas. Justo antes de que esto ocurra, entonces, ya leímos Apocalipsis 15:1, vamos a leer el 3, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y empiezan aquí las copas. Y miremos esto, empieza pues la parte final, primera copa. Esta es una úlcera maligna y pestilente, pero solo para los que hayan recibido la marca. Apocalipsis 16:2. Solo los que tienen la marca y adoren a la bestia recibirán esta primera copa de úlceras de un momento a otro, úlceras tremendas, dice que son pestilentes. Segunda copa, esta copa se derrama sobre el mar. Apocalipsis 16:3. Recordemos que una trompeta, la segunda trompeta, si recuerdan, la segunda trompeta había sido que la tercera parte de los animales del mar morían, ¿verdad? En esta copa, el mar se convierte en sangre y todos, oigan bien, todos los seres del mar mueren. Apocalipsis 16:3. La tercera copa es derramada sobre los ríos y las fuentes de agua. Las aguas se convierten en sangre por la sangre derramada de los santos y de los profetas. Recordemos que la tercera trompeta también lo que hacía era que la tercera parte de los ríos, de las fuentes de agua, se volvía amarga, ¿verdad? La tercera parte. En esta copa
todos los ríos, todas las fuentes de agua, todas se vuelven sangre. Imagínense eso, cuando nosotros como seres humanos necesitamos el agua para vivir, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve en el mundo invivible, se vuelve una tragedia. No hay animales, no hay agua. La cuarta copa, derramada sobre el sol. Esto es tremendo, Apocalipsis 16, 8 al 9. Quemará el sol, quemará la piel de las personas. Habrá tanto calor que el sol te quemará como fuego. Apocalipsis 16, 9 dice, y los hombres se quemarán con el gran calor. Perdón, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de ellos ver la furia de Dios y de que las profecías se están cumpliendo, a pesar de todo eso, no se arrepienten, sino por el contrario, blasfeman en contra del Señor. Y entramos en las tres últimas copas. Quinta copa, derramada sobre el trono de la bestia. Es allí en donde él está, se derrama, donde está el anticristo, ese reino y todas las personas que tiene él alrededor se convierten en tinieblas. Es como una oscuridad que los acecha y dice que les dan dolores repentinos y morderán sus lenguas a causa del dolor. Eso está en Apocalipsis 16, del 10 al 11. O sea, esta copa es específicamente para el anticristo y para todas las personas que están allí con él y trabajan con él, digámoslo así, los que lo acompañan, su ejército, su sistema de gobierno, todas las personas que él tiene ahí al lado. Esto es específicamente para ellos. La sexta copa es derramada sobre el río Éufrates. Está en Apocalipsis 16, del 12 al 16. Y dice, se secará el río Éufrates y saldrán espíritus inmundos para engañar a los reyes de la tierra, para reunirlos en la gran batalla. Y aquí me detengo un poco. Apocalipsis 16, del 12 al 16, dice así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Por allí, por ese lugar, es que van a llegar todos los ejércitos de ese lado del mundo, musulmanes, árabes, toda esa parte, van a descender por el río Éufrates, por lo que era el río Éufrates, para llegar al valle de Megido, donde se llevará la batalla final. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Miren esto, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué hacen estos espíritus inmundos? Influenciar a los reyes de la tierra, influenciar a los gobernantes, influenciar a las personas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto ocurrirá de un momento a otro. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Listo? Y ahí ya viene la séptima copa, que es derramada en el aire. ¿Sí? Entre el momento de la sexta copa y la séptima copa, están allí caminando hacia el valle de Armagedón y es allí donde termina esta séptima copa en un terremoto, el terremoto más grande de toda la humanidad. Todas las ciudades, no queda una ciudad de pie, todas las ciudades y todas las naciones caen. Babilonia cae, que esto, recordemos que Babilonia es un nombre que espiritualmente nos representa todo lo que es la gran ramera y espiritualmente representa la condenación a la idolatría, a las falsas doctrinas, ¿verdad? Y dice, condenada con el ardor del cáliz de la ira de Dios. Desaparece toda isla y todo monte y llega una gran plaga de granizo. En el mismo momento que hay este terremoto, está cayendo granizo del cielo. Y es en ese momento, en el momento de que se está derramando esta última copa, que llega en la batalla de Armagedón. Recordemos que estos espíritus inmundos
lo que hicieron fue influenciar a los reyes de la tierra para que se reunieran en el valle de Armagedón. Apocalipsis 16:16, lo acabo de leer. Y Apocalipsis 17:14 nos dice, nos amplía un poco el panorama de lo que va a ocurrir. Dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Se lo dice Apocalipsis 17:14. El valle de Armagedón es un valle grande, es un valle plano, tiene más o menos 22 kilómetros de ancho por 35 kilómetros de largo. Es un valle perfecto para esa batalla final. Y Apocalipsis 19, 11, 21 nos da un poquito más también de aclaración y de explicación. Dice así, lo voy a leer rápidamente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos ejércitos celestiales, mis hermanos, somos ustedes y yo en ese momento, ya en ese momento glorioso en el que descendemos a la tierra con nuestro rey a establecer su reino. Desde su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él lo regirá con vara de hierro. Recuerden que ya hemos hablado de la vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Entonces aquí se da esa gran batalla. ¿Qué termina de esa gran batalla? La condenación para la bestia, que es el anticristo, y la condenación para el falso profeta. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a leer Apocalipsis 19, 20, 21. Dice, y la bestia fue apresada, o sea, la cogieron presa, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? O sea, en ese justo momento que se toca, que se derrama la última copa, que el Señor Jesús, que hay el terremoto y todo, y que el Señor Jesús llega desde los cielos, en ese justo momento, tanto la bestia como el falso profeta son condenados, son atados y son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás que estaban con ellos, toda esa cantidad de ejército, toda esa cantidad de reyes, de naciones que habían sido engañadas, que nunca quisieron recibir al Señor Jesús en su corazón, como lo dice Apocalipsis 1:16, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es decir, que el Señor Jesús emitirá unas palabras de verdad, emitirá unas palabras que serán como espada, y estas personas caerán. Y dice que estas personas no serán enterradas. Todas las aves del cielo se saciarán con las carnes de ellos. Imagínense esa escena, eso es algo como dantesco, ¿verdad? Pero es lo que está preservado para estas personas que han insistido en su maldad, en la iniquidad, y no han querido creer. Luego, hay en Apocalipsis 20:1-3, viene ya la condenación para Satanás, para el gran dragón, ¿verdad? Para la serpiente antigua. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, es decir, lo cogió, le puso las cadenas, y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué pasó aquí? Aquí este ángel desciende con autoridad y poder para encadenar al dragón, a Satanás, lo encadena, lo envía al abismo, lo ata, le pone un sello para que no vuelva a engañar a las personas y lo ata por 1000 años. Ese 1000 años son el milenio que el Señor Jesús empieza a reinar aquí en la tierra. Antes de pasar al tema del milenio, estos son los pasajes de la segunda venida, estos se los voy a compartir por el grupo para que los puedan de pronto leer más claramente cómo definitivamente por muchos libros de la Biblia
se habla acerca de la segunda venida, de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es ese reino milenial? El Señor Jesús viene a poner paz mundial. Él viene por primera vez a establecer un reino que será gobernado por Él mismo, por el dueño de casa, ¿verdad? Él establecerá ese reino que todos nosotros soñamos, que alguna vez queremos, y Él será la ley. Nadie quebrantará su ley. Él será puesto como rey de toda la humanidad. Y al final de ese milenio, cuando todas las cosas estén sujetas a Él, cuando todo esté en obediencia, en justicia operando, Él mismo se sujetará al Padre, dice la palabra, ¿sí? Es decir, que Él hace todo esto por indicación de Dios, hace su trabajo y Él entrega al Padre y se sujeta al Padre. La humanidad entonces será liberada ¿de qué? De la esclavitud y de la corrupción. Seremos incorruptibles. Bueno, ¿y qué pasa con el fin del milenio? Cuando se termine ese milenio en Apocalipsis 20, del 7 al 10, al terminar esa dispensación llamada el milenio, el diablo que estaba encerrado en ese abismo será suelto por unos días. Será suelto y él querrá por algunos días engañar a algunos, ¿sí? Pero en Apocalipsis 20, 10 vemos cómo ese diablo es lanzado al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Donde estaban quienes, los que ya habían sido lanzados vivos, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. Este es el final de este archienemigo. Ahora, después de esto viene el juicio ante el gran trono blanco. Lo encontramos en Apocalipsis 20, 11 al 15. Este es un juicio que tendremos delante de Dios. Es el juicio final. Antes de los que estaban, ocurre antes de que todas estas personas que no recibieron a Jesús, que definitivamente perdieron su alma en condenación en el infierno, sean echados al lago de fuego, ¿ok? Esto está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice que los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios serán llamados y que los libros sean abiertos. Si ven allí en las imágenes, vemos unos libros que se abren. Uno es el libro de la vida, ¿sí? Y allí en ese libro de la vida están escritos los nombres de los que han de ser salvos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que todas las cosas que hemos hecho en este mundo terrenal están escritas en ese libro de la vida, ¿verdad? Y vamos a tener que responder por ellas. Ahí no hay equivocación. Dios no se equivoca. Ahí no hay nada de que no, eso no era, o si era, o yo no sé por qué escribieron eso si yo no hice eso, ¿verdad? Allí no hay equivocación, ¿sí? Y dice que toda la muerte entregó sus muertos y llegan allí ante el gran trono blanco. Esto es lo que llamamos la segunda muerte, porque aquellos muertos que murieron sin Cristo tuvieron una muerte terrenal primera en el cuerpo, ¿verdad? Pero ahora son levantados para llevarlos al trono blanco y allí mueren de la segunda muerte de manera definitiva y son echados al lago de fuego. Ese lago de fuego y azufre que arde con azufre en llamas de fuego, esa es la retribución para los que no quisieron conocer a Dios, para los que no quisieron recibir a Dios, para los que no quisieron obedecerlo, para los que no quisieron recibir el evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos sufrirán perdición eterna. Esto está en 2 de Tesalonicenses 1 del 8 al 9. Pero viene una buena nueva y es que llega el cielo nuevo y la tierra nueva. Después de esto, de ser juzgados, después del trono blanco ante Dios nuestro Señor, viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Todas las cosas serán hechas nuevas. Entonces, Apocalipsis 21, 22, que es el final, nos habla de una ciudad celestial. Nos habla de una ciudad con calles de oro, nos habla de una ciudad con puertas de perlas, nos habla de una ciudad iluminada de una manera gloriosa porque el Señor la iluminará, nos habla de una ciudad en la cual las personas que vayan a estar allí no hay equivocación, son las que Dios ha determinado que van a entrar a esa nueva Jerusalén. Es la nueva Jerusalén, la que conocemos nosotros como la nueva Jerusalén, ¿sí? Una ciudad celestial que desciende. Toda la creación, cuando dice que todas las cosas serán hechas nuevas, es todo. Por eso el versículo 1 de Apocalipsis 21 dice,
El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros conocemos como universo, como las leyes universales, la ley de gravedad, las galaxias, el sol, todo eso pasará. Vendrá algo nuevo, dice el Señor, yo haré nuevas todas las cosas, ¿sí? Entonces aquí nos dan en el capítulo 21 y 22, nos dan un poquito de descripción de lo que será esa nueva Jerusalén, ¿sí? Y allí, en ese trono de Dios, donde Él dice, yo hago nuevas todas las cosas, dice, hecho está. O sea, hecho está. Este es el final de los tiempos. Esto es lo que el Señor ha preparado para aquellos que vencieren. Esto es lo que el Señor entrega como una retribución. No alcanzamos a imaginar, yo insisto, de que nuestra mente humana es muy, muy limitada para entender lo glorioso que recibiremos en esa nueva Jerusalén. Y, iglesia, el rey vuelve, hecho está, como está escrito, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La invitación es a vencer. La invitación es a que resistas. La invitación es a que te decidas completamente por Cristo Jesús, porque Él vuelve, está a las puertas. ¿Ok? Amén. Así que ven, Señor Jesús. Es todo. Es esta la parte final de este maravilloso estudio de Apocalipsis. Como les decía desde un principio, se necesitaría mucho tiempo, ¿verdad? Para poder entender muchas cosas, analizar muchas profecías. Voy a dejar de compartir aquí en este momento, un momento. Y denme un segundito. Se necesitaría más tiempo, pero creo que con lo que nosotros hemos visto ha sido un bosquejo general. He intentado darles absolutamente todo sin dejar nada allí pues como suelto. Y bueno, abrimos el espacio para preguntas, para inquietudes.